Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan, nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios y pues muy bendecida al permitirme Dios estar una semana más compartiendo con todos nuestros amigos de las redes sociales y saludándoles desde la ciudad de Tijuana, Baja California, en México, y muy contenta de anunciarles que ya prontamente vamos a ir por el tercer congreso que ahora se va a llevar acá en México, en Tijuana, Baja California, así es que estamos muy contentos y pues ya pronto tendrán noticias, ¿verdad? De este congreso que se abre ahora para este país de México, aquí en la ciudad fronteriza de Tijuana. Para todos nuestros amigos de San Diego y los alrededores, pues pronto sabrán de este congreso para que estén ahí todos presentes, siendo testigos de todo lo que va a hacer Dios. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, toma control de este tema, de esta palabra, esta semilla de vida y que llegue a todos los corazones, las personas que nos escucharán en el tiempo. Hoy te damos gracias y te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que el tema de hoy se llama La buena respuesta a las pruebas te dan tu milagro. Y esto es algo poderoso. Quiero darles esta palabra y que Dios me guíe para darla tal cual como Él me la mostró, ¿no? Y vamos a sentar este tema en Marcos 7, capítulo 7, versículos del 24 al 30, es la nueva traducción viviente, y dice así. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudieron ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él, se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil nacida de la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama y el demonio se había ido. Yo quiero hablarles de esto porque hoy en día estamos mirando sin ver, estamos mirando con nuestros sentidos aún los hijos de Dios. Nos ha faltado discernimiento y posicionarnos en el ámbito espiritual que es más verdadero que lo natural. En ese tiempo, fíjense, la iglesia primitiva, se le puede decir así los inicios de la iglesia, pues Jesús todavía no había sido crucificado, pero Jesús nos estaba dejando enseñanzas que se llevarían, que tendrían profundidad hasta el tiempo de hoy. Y las personas en general en ese tiempo podían distinguir entre enfermedades, entre posesión demoníaca total e influencia demoníaca. Y el día de hoy vemos con nuestros sentidos naturales mirando como enemigos a las personas que hacen maldad y son perversos en las maquinaciones contra familias e inocentes y contra la sociedad misma, trayendo caos, temor, esclavitud en pasiones desordenadas. Y esto toca a los más vulnerables, es decir, a niños, adolescentes inexpertos, que con el afán de ser aceptados en una sociedad que cada día, sí, cada vez dicen bueno a lo malo, influencian en sus mentes, en sus corazones, y muchos de ellos renuncian a sus valores familiares. Y todos de alguna manera hemos pasado por ahí, porque la mayoría venimos con trasfondos de problemáticas familiares, de familias disfuncionales, rotas, dañadas, con vacíos y todo tipo de circunstancias que se nos enfrentó en nuestro diario vivir o en nuestra infancia o en nuestra niñez, ¿sí? Y que nos posicionó enfocándonos en tener para vivir, sí, porque el mundo eso nos ha enseñado, el valor está en lo que tienes y muchas circunstancias de eso, pero también porque las mismas circunstancias de familias disfuncionales, de mujeres solas, abandonadas, hombres abandonados, circunstancias de tu vida te posiciona a trabajar para vivir.
y vivir un estilo muchas veces de que no te corresponde, que no puedes sostener. Y podríamos estar negando ver una realidad que asusta. Sí, que nos enfocamos en cosas, tapando vacíos, queriendo ser felices, en distracciones, ¿sí? Que te ofrece este mundo, queriendo tener casa, tener vehículos. No es malo eso, pero muchos estamos desenfocados de la verdad. ¿Y qué pasa? Estamos buscando distracciones, tapar vacíos, ¿verdad? Divertirnos, ponernos máscaras. Por eso hay tanta drogadicción, tanto narcotráfico, tanta extorsión, tanta actos ilícitos, tratantes de blancas, todas esas personas, todo esto que genera un caos en la sociedad viene por un trasfondo familiar, de algo que no se trabajó, de algo que quisiste tapar y quisiste querer tener, y de una manera se hace el Dios de nosotros, el dinero. ¿Qué es el dinero? Las cosas que queremos tener, pero que no podemos tenerlas no, trabajando, ¿cómo se dice? Honradamente. Y mucha gente va por ese camino, ¿no? Saboteándose y se está autodestruyendo sin saber que tenemos un enemigo que busca pasar desapercibido, ¿sí? Eso es lo que busca, que pasar desapercibido, que no lo podamos detectar, ¿sí? ¿Y qué te estoy diciendo? Ah, y quiere seguir usando la vida de muchos y la de los suyos también, no nomás esos hombres o esas mujeres adultas ahora se transmite a sus generaciones, ese mismo estilo de vida, esos vacíos, eso que tú no trabajas, se traspasa a tus hijos, a tu descendencia. Entonces, ¿qué te digo? Porque Él no quiere que busquemos al sanador, al médico, al Salvador, al Padre amoroso, al que nos creó y formó todo de nosotros, nos cableó de la manera para ese diseño, ese plan, y que sabe todo de nosotros. ¿Sabe dónde fuimos atados o destruidos o tocados con ese dolor, con ese vacío? Y Él quiere restaurarnos. Pero si nos negamos a ver al verdadero enemigo, al final cobrará un alto precio de lo que ahorita pareciera darte. ¿Y qué te quiero decir? Tenemos que levantarnos con valentía, a enfrentar esos enemigos. Dios quiere que tomemos autoridad en Cristo para vencer las obras de Satanás. Esto está disponible al acudir al encuentro con Cristo. Y Jesús está a la distancia de una oración sincera de tu corazón, de mi corazón. Entonces, ahorita está una pelea, ¿sí? Feroz en esta tierra y nada más miren las noticias. Miren lo que está aconteciendo en el mundo entero, ¿sí? ¿Y dónde están los hijos de Dios? Y bueno, continúo, la mujer feniciana, ¿sí? Estaba más allá de sus emociones, porque lo que le dijo Jesús, yo vine a los hijos, a la familia, a los judíos, y no está bien dar la comida de los hijos a los perros. Y esa mujer mostró que estaba más allá de sus emociones, de tomarse personal una presunta ofensa. Ella iba por su milagro, estaba decidida a pagar el precio y fue sabia para hablar vida y no victimización. Y a mí me sorprendió porque si a ti te hablan, tú te vas a sentir ofendido, ¿sí? A lo mejor alguien te puede decir una palabra, pero ¿qué te quiero decir? Dios nos va a llevar a más allá de nuestras emociones y va a tocar fibras en nosotros para ver cómo está nuestro corazón. Entonces Jesús no nos estaba dando una lección más allá de las palabras. El Señor sabía que sus discípulos oirían ahí mismo lo que él estaba diciendo y hasta los tiempos futuros nosotros seguiríamos escuchando esta palabra de él y el Espíritu Santo nos guiaría en toda verdad, en revelación. Entonces, sabemos que el alimento estaba hablando de Jesús, él mismo que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él sabía que él era el alimento, sí, el pan del que hablaba que vino a los hijos. Y esto abriría la puerta a los gentiles, que son todos los que por fe creeríamos en el Hijo de Dios. Y él allí nos estaba dando un anticipo y mostrándoles, sí, lo que provocaría la fe en todos los gentiles. Y aún más, estaba posicionando la palabra para probar el corazón de sus discípulos y de la misma mujer gentil, porque Jesús no era una persona ofensiva, estaba lejos de eso, era el Hijo de Dios y él era amor, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que iba a querer hacer una ofensa? No, estaba probando el corazón de los discípulos, quería probarles que la posición de fe
y un corazón humilde acciona la mano de Dios para recibir su milagro. ¿Qué quiero decir? Más que el que se cree con derechos, porque en ese tiempo ellos se creían el pueblo escogido, los judíos, ¿sí? ¿Y qué te quiero decir? Tenían derecho por promesa de Abraham, por la circuncisión, pero había mucho pueblo de Dios que no le tenían honra a Dios, ¿sí? Entonces estaban por las promesas, por lo que ellos hacían, por el hecho de circuncidar, por el hecho de hacer ofrendas, sacrificios, pero su corazón estaba lejos, sin cambio, estaba sin circuncisión. Y ahí estaba mostrando Jesús la condición del corazón de esa gentil, ¿sí? Que no le importaba humillarse, ¿sí? Porque dice que aquel que se humillara, el Señor lo exaltará. Entonces la estaba exaltando, diciéndole, vete, ya el demonio salió de tu hija. ¿Sí? Por la respuesta. Bien dices, buena respuesta le dio. Entonces tú y yo vamos a estar ante circunstancias en nuestra vida donde va a ser probada, ¿sí? Nuestra fe, lo que decimos creer al acercarse, porque ella había escuchado de Jesús, había oído de Jesús, mas no tenía una cercanía con él. Pero ella sabía que era lo único, que era él el que en él tenía la respuesta. Y se humilló en esa manera, no le importó lo que a ella le dijeran. Ella dio una respuesta sin victimarse ni ofenderse, dio una respuesta que la apropió de su milagro. Este mundo está en oscuridad, pero los hijos ya no pertenecen a este mundo. Y entonces tú y yo, ¿por qué participamos de los rudimentos de este mundo? Es decir, de las enseñanzas de los que gobiernan al mundo. Muchos se han apartado de las enseñanzas de Cristo, primeramente dejando de permanecer en una relación con Dios, creyendo que ya saben o conocen algo de la escritura y es suficiente. Se quedaron en partes y áreas de sus vidas en ignorancia. Y esas áreas sin trabajar en nosotros mismos, ¿sí? O en ustedes mismos, está siendo la caída, la derrota y acceso al enemigo. Y tú y yo tenemos que levantarnos en la autoridad espiritual que nos dio Jesús, revistiéndonos con sus vestiduras resplandecientes, que el enemigo puede ver y escapa de nuestra vida. El enemigo puede ver a aquellos que están en autoridad. Los mismos satanistas, todos los que hacen brujería, hechicería en el santerismo, todo eso pueden ver, ¿sí? Pueden ver cuando una persona no la pueden tocar porque está en una autoridad. ¿Qué quiere decir? Una rendición con Dios, en una relación, en una entrega, en un servicio, en un amor por Él. Y eso nos hace a todos nosotros acceso. Podemos entrar a accesar viviendo en una rendición al señorío de Cristo, en el señorío de Cristo Jesús, buscándolo y dejándonos guiar por su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? La obediencia no viene de la noche a la mañana, es un trabajo, un estar en un continuo trabajando en nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. Y vas a empezar a desear y a querer y hacer, a desear y querer hacer otras cosas. No viene de la noche a la mañana que ya se te fue el deseo de estar de adulterio o en las drogas o en la pornografía o en robando o chismeando. ¿Sí? Es un proceso de trabajar de la mano de Dios y en conexión con Dios, rindiéndole tu corazón, tu mente, tu forma de pensar. Y dice, cámbiame, no quiero más esta vida, quiero honrarte. Sí, entonces cuando menos piensas, sí, nuestra forma de hablar empieza a cambiar, sí, empieza a manifestar su poder. ¿Y qué pasa? Primeramente cambiando la manera de pensar por medio de su palabra que estamos conociendo, nos empieza a renovar nuestra mente. Por lo tanto, nuestra forma de hablar va a cambiar como la feniciana, que se guió con sabiduría, no emocionalmente, y accesaremos a los milagros que Dios preparó para cada uno de ustedes y para mí. Yo te quiero decir que, al igual que tú, yo necesito a Jesús en mi vida como el pastor que me guíe, mi Salvador que me proteja en toda área que puedo ser desviada o tumbada o engañada, ¿sí? Pero eso me lo da la palabra de Dios que es luz a mis pies y que se encarna en mi vida y se haga una realidad cada día. Yo quiero verme a la luz de la palabra. ¿Tú te quieres ver a la luz de la palabra? Porque Dios nos va a hacer reconocer cuando ando en pecado, cuando hay cosas que se salen del camino, que está cojo, que no se quiere alinear, que quiere estar en rebelión en mi vida.
que quiere seguir haciendo lo que quiere. Entonces, el Señor nos ayuda en estas áreas cojas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se está saliendo del camino esa rebeldía, esa parte que no puedo someter la autoridad. Él nos ayuda. Pero ¿qué te quiero decir? Eso hace la palabra, nos da la fuerza. ¿Y qué empieza a ver? ¿Sí? Empezamos a ver cosas nuevas de su reino y nosotros empezamos a acceder a esas nuevas revelaciones. Pero si en lo poco no somos fieles con Dios, no nos pondrá en más. Llámese como se llame. Es decir, obediencia quiero más que sacrificios, dice Dios. Y nunca podremos solos, ni tú y yo necesitamos clamar por ayuda. Y de ahí viene y esa ayuda viene desde aquí dentro de nuestro interior. ¿Qué te quiero decir? En nuestro diario vivir enfrentaremos gigantes que nos están hablando, ¿sí? Que nos están queriendo temorizar a los hijos de Dios. Y más cuando eres un siervo, si tú estás firme en la fe, vas a orar a los tuyos, vas a orar a los tuyos, va a querer venir si contigo no puede entrar para hacerte daño, va a querer venir con tus hijos, con tus nietos, y nosotros tenemos que tener la visión, el discernimiento de los tiempos. Sí, para poder estar orando como conviene en el reino, porque el enemigo te odia y busca tumbarte. Y si tus nietos, tus hijos no están fuertes en la fe, va a atacar a tus hijos y tú tienes que levantarte en esa armadura espiritual. ¿Qué quiero decirte? Es necesario levantarnos en unidad, orando los unos por los otros, principalmente por los de la fe, dice el Señor. ¿Y por qué por los de la fe? Porque si el pueblo de Cristo, su iglesia está fortalecida, sana, parados firmes en la fe, vamos a ser eficaces todo para cubrir a todos lo que tenemos que hacer en oración, en traer el reino de Dios a la tierra a través de tu oración, mi oración. Sí, porque nosotros somos embajadores de un reino y vivimos en este mundo al cual no pertenecemos espiritualmente. Y tú y nosotros tenemos que estar firmes, orando unos por otros, así como Jesús oró por Pedro. Oré para que te ha pedido Satanás para zarandearte, le dijo a Pedro. Pero he orado, he rogado para que no te falle la fe. Y una vez vuelto, dice, una vez vuelto de esa tempestad, afirmes a tus hermanos, afirmes. ¿Qué quiere decir? Te da esa autoridad porque viviste y venciste en ese proceso de tentación, de prueba, de angustia, de eso, pero te apropiaste de la palabra, de lo que conoces y esa palabra te sostuvo, aunque no podías verlo y te liberó. ¿Cómo? Trayendo paz, gozo y las cosas se fueron. Dios se encargó de tus enemigos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Necesitamos estar orando principalmente por los que están siendo heridos en batalla, por esos hermanos, por esos creyentes, por esos pastores, evangelistas, por toda la iglesia de Cristo, porque hay muchos que se están desgastando en la fe por estar escuchando tanto tiempo al maligno, ¿sí? Y tú y yo no estamos llamados a escuchar al enemigo, estamos llamados a reprender sus obras, su palabra, todas esas tentaciones con la misma palabra que es una arma. En segunda de Corintios, capítulo 2, versículo del 4 a 5, aquí estamos, quiero hacer un recordatorio, y dice así: las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esto es algo poderoso, porque te está diciendo que tú perteneces a una milicia, a un cuerpo, a alguien que pelea, que guerrea, ¿no? Pero no para estar peleando con alguien que ya fue vencido, ¿sí? Sino para destrucción de esas fortalezas que se te quieren poner encima como si fuera una verdad, ¿sí? Derribando argumentos, ¿qué son? Pensamientos que te vienen a ti, que se contraponen con el conocimiento de Dios, y uno tiene que tener conocimiento para saber qué es una mentira y qué es una verdad. Y lo llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, a la obediencia de Cristo. Hay momentos como seres humanos, imperfectos, pero con el perfecto morando dentro nuestro, que vienen situaciones que buscan movernos del fundamento, es decir, lo que creemos, conocemos y vivimos. Y esas situaciones son nuestros seres amados. Muchas veces el enemigo va a atacar por medio de nuestros seres amados aquellas cosas que son importantes para nosotros. ¿Sí? Los pensamientos de mal tocan a nuestra puerta una y otra vez, buscando le demos entrada. Y así llegaría a nuestras emociones, sentimientos y que nos atemos
en esto que destruye y que abramos la puerta de nuestros labios a desgracias, a maldiciones, es decir, maldecir. Estas son maldiciones, que hables mal de algo, hablar contra nuestro prójimo, pesimismo, derrota, que hagamos grande al enemigo y le demos autoridad a quien Jesús lo puso bajo nuestros pies, vencido por la sangre en la cruz y exhibido públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Entonces tú y yo somos herederos en Cristo, ¿sí? Nos ha dado herencia en Él. Dice que mayores cosas haríamos en su nombre. Nos dio herencia porque nos resucitó juntamente con Él y ahora somos hijos del mismo Dios y tenemos una herencia. Entonces Satanás sabe y ve tu autoridad cuando hablas en autoridad, en una relación con Dios. Tú no puedes ir reprendiendo. Yo reprendo en Jesús en el que predica Pablo y dice que los sacaron, los demonios, los sacaron huyendo y desnudos, porque ellos ven la autoridad que tienes, ¿sí? Y cuando tienes el poder de hablar y reprender en los aires y hablar palabra de Dios, hablar profecía, la palabra escrita, con autoridad porque te respalda el Espíritu Santo, porque ve tu pasión, tu amor, tu motivación por las almas, ¿sí? Entonces, quiere Satanás que le demos entrada legal a opresión demoníaca. Y si no nos ponemos, sí, si no ponemos cuidado, se hace una fortaleza mental donde no nomás viene un espíritu, vienen legiones de espíritus. Y eso te lleva y te roba y te desconecta de la fuente de vida, que eso es lo que busca. Entonces, recordemos, Jesús nos dio, sí, autoridad, todo lo que heredamos en él, su nombre, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo. Ya no es por obra, sino que es por fe. Tu fe es la que tiene que estar activa para ser eficientes, porque la fe te va a llevar a accionar, a querer cambios en ti. Dios no quiere que ahorita cambies, quieres que tengas fe, porque ya después de la fe te llevan un proceso de liberación, de santidad, pero más que nada te abre las cárceles, ¿sí? Te quita los grilletes de tus cadenas que venías cargando. Hay herencia en su Espíritu Santo y en la palabra de Dios cuando la conocemos y nos apropiamos de ella. Jesús dijo, primero, debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. Y esto es bien interesante, porque yo te quiero decir que si lo aplicamos ese tiempo en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28, dice así, en la Nueva Traducción Viviente, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué te está diciendo? Cuando él dice que debe de alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos, ahora te está diciendo, ¿sí? Vengo a alimentar a mi iglesia, vengo a alimentar a todo aquel que cree en mi nombre. Y el alimento de ese alimento esto hacemos muchos siervos de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, lo que hasta el momento Dios nos ha confiado para dar a conocer. Por lo que vivencias propias, el Señor nos ha corregido, instruido y guiado por medio de procesos. Yo estoy aquí porque me ha guiado en procesos, en renuncias, que me ha dolido el corazón como a ti. Y Dios me ha posicionado en una forma para compartir lo que a mí me ha dado por gracia y por gracia lo doy. Y Él mira esa parte, Él quiere que demos a la familia de Cristo para crecer todos unánimes en la fe, en el amor no fingido, sino orando unos por otros, sabiendo que las mismas cosas que tú vives, que yo vivo, se van cumpliendo en el mundo entero con el fin de prepararnos. Ese es el fin, prepararnos para toda buena obra para que el Padre, ¿verdad? Que el Padre nos encomendó en su plan perfecto. Y yo quiero decirte que nunca es para victimizarnos. La feniciana nunca se victimizó. Aprendamos a vivir con contentamiento, agradecidos con lo que sí tenemos y no por poniendo la mirada en esas cosas que el enemigo nos pone sutilmente, ¿verdad? Que nos produce un encantamiento, usando espíritus engañadores, poniendo fascinación por cosas que nos obsesionan y nos desvían de una asignación, de una revelación, de algo que Dios nos quiere revelar con discernimiento para ser eficaces en el reino. ¿Para qué? ¿Para gloriarte tú de que Dios te usa? No, para hacer retroceder las obras del maligno en tu hogar, en tu familia, en tu empresa, en tu familia, en tu colonia, en tu ciudad, en tu país y en las naciones, ¿sí?
Dios nos lleva a una intercesión con un discernimiento de visión de lo que está pasando. Lo que está pasando, si tú percibes que algo es oscuro que se mueve en el ambiente, empieza a orar. Empieza a orar no nomás por los tuyos, sino empieza a abrir la oración, la intercesión al mundo para que seas eficaz en aquello. Dios desea esos adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando habla en espíritu, no es que hables lenguas. En espíritu es en la palabra, porque la palabra es espíritu. Dice, busco adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que oren la palabra, que la crean, porque el espíritu está respaldando esa palabra que tú oras. Entonces recordemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas se hacen presentes por los medios de noticias, redes sociales, por familias cercanas o hasta mismos siervos de Dios. Y solo nos entristecemos y nos da impotencia, enojo. ¿Y dónde está la manifestación de los hijos de Dios? ¿Dónde están las señales que seguirían a los hijos de Dios? Estamos distraídos por rollos emocionales que el enemigo ahí nos trae, adorando la misma píldora. Y yo quiero decirte, Dios no nos dijo tienes que cambiar para ir, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Él nos dio una asignación. Sí, Él nos dio una asignación, no para ir buscando la felicidad no, nos dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Y esa es una asignación, una ordenanza. Y en esa ordenanza, en ese caminar en obediencia, seríamos limpiados por misericordia. No posicionaría en libertad y sanidad y en renovación en una nueva vida por su Espíritu Santo. Ahí nos está llevando. Quiero decirte que esa mujer fenicia, estoy segura que cuando libertó a su hija, cambiaron cosas. Porque es cuando nosotros tenemos mucho dolor y que el Señor nos saca de esas prisiones, hay agradecimiento. Y ese agradecimiento se vuelca en amor por Él y queremos servirle y queremos hacer las cosas. Pero también, ¿sí? Me acuerdo del Garadeno cuando fue liberado por un espíritu. Jesús nada más llegó a ese lugar, no tenía nada que hacer, pero él sabía que iba a ir a liberar a alguien. Y ese le fue por misericordia, no tuvo nadie que irle a pedir. Él quiso ir porque había una misión. Y dijo él, preguntó su nombre y le dijo, me llamo Legión porque somos muchos espíritus. Entonces, ese amor que provocó en ese Garadeno, ¿sí? Quería seguirlo. Y se le quitó el pecado y el tormento, el dolor y todo, y había mucho, mucho deseo de servirle, de seguirlo, pero le dijo, no, tú quédate aquí porque aquí vas a dar testimonio. Tu testimonio de vida va a hacer que muchos crean en Jesús, en el Hijo de Dios. ¿Y qué te quiero decir? A los leprosos que les dijo, vayan y muéstrense con los sacerdotes. Iban leprosos, sí, pero él les dijo, vayan. Así como a ti y a mí nos dice, vayan y hagan discípulos, a los leprosos dijo, vayan y muéstrense. Y mientras iban, fueron sanados. Eso está en Lucas 17, del 12 al 16. Y dice que mientras iban, fueron sanados. Vayan implican una orden. No es si estás listo, preparado, cómo piensas tú naturalmente de ti mismo. No implica si estoy listo para el cargo. El Señor te dice, yo voy a proveerte lo que necesitas para ser eficaz. No te voy a avergonzar, te voy a quitar tus limitaciones humanas, solo obedéceme, ¿sí? Y verán la obra de amor en esas personas, en ti y en mí. Y mientras iban, está hablando, no es en tu poder, ni con tu razonamiento humano, ni si soy buen siervo, o si peco, si no peco, si me veo apto, no. Esto va más allá de nuestras limitaciones humanas mentales o de obras humanas. Habla de una condición de rendición a nuestro Señor Jesucristo, de personas que claman por lo que quieren, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera tienes que clamar, Él se presenta en una revelación, en una palabra, en una visión, en un sueño. Él obra como quiere para traerte al camino. Pero ¿qué te quiero decir? En el camino fueron sanados los leprosos. Y tú y yo, al obedecer una instrucción de Dios, cuando te dice vayan y hagan discípulos, ve yo estoy haciendo en ti. Yo te voy a liberar de esos rollos psicológicos, emocionales, esos vacíos. En el camino
de tu obedecerme, tú vas a ver mi gloria y mi poder. Sí, entonces, bueno, esto, quiero decirte que el Señor cumple sus promesas y tú y yo estamos dentro de su propósito, ¿sí? Entonces vamos a ser fortalecidos, sanados para llamar las cosas como son, aunque no las veamos, y ser eficaces en el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Jesús, por todo lo que está pasando en nuestras vidas que nos estás llevando a más, para hacer luz en este mundo, Señor, y sé la sal de la tierra. Hoy disponemos nuestros corazones, Señor, para que nos levantes en ese discernimiento espiritual y ser eficaces en la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Hasta luego.